por lo menos el principio. Y lo voy a leer yo, así lo leemos rápido. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien. Algún día estudiaremos el libro de Hebreos, y vamos a poder detenernos un poco más en esto. Pero el libro de Hebreos es un libro que está destinado ¿a quién? A los hebreos, ¿sí? A los hebreos, o sea, a los judíos. Y en el libro de Hebreos, en la mayoría del libro, se desarrolla el tema de el culto en el tabernáculo, en el templo, los sacrificios, y cómo Cristo vino a reemplazar con su sacrificio todo esto que era parte de la liturgia del pueblo judío. Al terminar el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, ¿sí?, que no sabemos quién fue, yo creo que Pablo, pero la Biblia no dice nada, el escritor de Hebreos, empieza a hablar del tema de la fe, ¿sí? Y empieza diciendo lo que es la fe y lo que nosotros ya sabemos, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? El tema de la fe es algo neural para el cristiano. Nosotros somos personas de fe. Cuando estudiamos el libro de Génesis tuvimos la vida de Abraham y decíamos que Abraham era el padre de la fe y que nosotros somos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Somos su descendiente, su simiente en cuanto a la fe, ¿sí? Por eso que es tan importante que nosotros nos detengamos a comprender qué es esta palabra tan cortita, ¿sí? No tenemos en la Biblia ninguna palabra tan cortita y con tanta implicancia para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana gira alrededor de la fe, y si nosotros no entendemos lo que es la fe, quizás no entendemos lo que es ser cristiano, lo que significa ser cristiano, ¿sí? Y como Santiago sabía esto, justamente escribió una carta acerca de la calidad de la fe, ¿sí? Y nosotros vimos ya algunas cosas que dijo Santiago acerca de la calidad de la fe, ¿sí? Que la calidad de la fe se comprobaba si nosotros no hacíamos acepción de personas, que la calidad de la fe se comprobaba acerca de cuál era nuestra relación con el pecado, ¿sí? Las cosas que hacemos, ¿sí? Y ahora va a hacer una relación Santiago sobre la fe y las obras, ¿sí? O, como dijimos el otro día, las cosas que muchas veces dejamos de hacer, no hacemos, ¿sí? Y para que nosotros podamos entender bien esta relación entre la fe y las obras, nosotros tenemos que entender bien qué significa la fe, ¿sí? Y de esta lectura del libro de Hebreos lo que vamos a sacar nosotros, o ustedes, es cuál es el provecho de la fe, ¿sí? ¿Cuál es el provecho de la fe? ¿Cuál es el beneficio que tiene la fe para nosotros, ¿sí? Evidentemente que nosotros somos gente de fe porque creemos que esto nos acarrea un beneficio, ¿sí? Creemos que la fe nos acarrea un beneficio. Somos un pueblo de fe, ¿sí? Muchas veces como cristianos alardeamos de nuestra fe, animamos a la gente a tener fe, ¿sí? Pero tenemos en claro cuál es el beneficio que trae a nuestra vida, ¿sí? Porque en realidad nosotros como seres humanos, ¿sí?, somos interesados, ¿sí? Siempre hacemos las cosas por algo, ¿sí? Por algo. Evidentemente que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos acercado a Dios por algo, ¿sí? Por alguna necesidad física,
espiritual, por algún problema familiar, de relación, ¿sí? Por un estado de nuestra vida, de anímico, de depresión, o lo que sea, nos hemos acercado a Dios, ¿sí? Y Dios, al llegar a nuestra vida, ¿sí? Encontró en nuestra vida una aptitud y una actitud, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Nosotros tenemos actitudes y aptitudes, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la aptitud de tocar la guitarra, ¿sí? Soy apto, tengo esa capacidad. Algunos tienen aptitud para los deportes, otros tienen aptitudes para hablar, para disertar, otros para ser amigos, ¿no? Son muy aptos para relacionarse con las personas, para ser amigos, ¿sí? Algunos son aptos para vivir sin trabajar también, por ahí, ¿no? Pues hay aptitudes buenas y hay aptitudes malas también. Pero la actitud es otra cosa, ¿sí? La actitud es la respuesta, ¿sí? Anímica, emocional, que nosotros damos ante cierta situación, ¿sí? Y alguna vez dijimos en esta reunión de estudio que fe, no la tenemos a Susana para que repita la frase, ¿sí? Fe es una actitud espiritual que nos hace aptos para ser salvos, ¿sí? Es una actitud espiritual que nos hace aptos para ser salvos, ¿sí? ¿Quiénes son salvos? Los que tienen fe, que tienen esta actitud espiritual, ¿sí? Ahora, no todas las personas que tienen fe son salvos, ¿sí? Esta actitud espiritual nos hace aptos para ser salvos, ¿sí? Ahora, si yo tengo fe, ¿sí? Pero esa fe no la enfoco en la dirección correcta, ¿sí? Esa fe no me va a llevar a la salvación, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestra sociedad hay gente que tiene fe en un montón de cosas, ¿eh? Ya lo hemos mencionado acá. A Palito Ortega lo mencionaste siempre. Bueno, el Palito Ortega que siempre decía, yo tengo fe, ¿no? Con esa bola, la verdad. Y una fe que era básicamente un optimismo, ¿sí? Un optimismo. Pero la fe que nosotros necesitamos para ser salvos no es optimismo, es algo más, ¿sí? Hay gente que tiene fe en cosas, ¿sí? O en personas, ¿sí? Generalmente personas que ya han muerto, ¿sí? La mayoría de la gente tiene fe en personas que ya han muerto, el Gauchito Gil, la Virgen María, el Seferino, algún santo, ¿sí? Tienen fe en personas que han muerto. ¿El Papa de ahora? En los nuevos papas, los papas santos que tenemos. Y los ¿sí? 400 santos más. Y todos los otros. El que, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El que hicieron ahora con el Papa, que lo hicieron santo. Lo Canonizar. Lo beatificaron. Sí, lo canonizaron. Eso. Muy bien. 400 y Ahora, nosotros tenemos fe, ¿sí? Y para ser cristianos necesitamos de nuestra fe, porque la Biblia dice en Hebreos, como leímos recién, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no hay manera, ¿sí? Es imposible agradar a Dios. Ahora, esa fe produce en nosotros beneficios. Por algo tenemos fe, ¿sí? Porque ese mismo Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que premia a los que le buscan, ¿sí? Evidentemente que ese premia a los que le buscan es parte del provecho de nuestra fe, ¿sí? Porque Dios nos ha hecho de esta manera, ¿sí? Nos ha hecho personas que se mueven por determinado interés. No todo el interés es malo, ¿sí? No todo es decir, bueno, pero ustedes hacen las cosas por interés. No todo el interés es malo. Yo tomo agua porque tengo interés de saciar mi sed, ¿sí? ¿Es malo?
no es malo. Hay una necesidad en mí y yo trato de cubrirla, entonces no es malo. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a la gente que dice, bueno, van a tal lado, a tal iglesia o a tal otro lado, por interés. ¿Sí? Porque en realidad todos llegamos al Señor por interés. Yo llegué al Señor el día que murió mi padre. Yo me encontraba desamparado en el mundo, ¿no? Y ese día el Señor llegó a mi vida. Pero yo llegué al Señor por interés. No tenía padre y el Señor se convirtió en mi padre. ¿Sí? Amén. Entonces, en esta lista que hay en Hebreos capítulo 11, tenemos un montón de personas de la historia de la Biblia. Pero todos ellos obtuvieron un beneficio de su fe. Acá se los menciona como héroes de la fe, pero todos ellos recibieron un beneficio de su fe. A ver, ¿quién me encuentra en Hebreos 11 un personaje y cuál es el beneficio que recibió de tener fe? En todo Hebreos 11, ¿Cuál fue la pregunta, Marco, que vos estabas hablando? si todos estos personajes que menciona Hebreos 11, ¿sí?, recibieron un beneficio por esa fe que tenían. Son los héroes de la fe, ¿no? Todos están acá en este listado porque en algún momento de su vida tuvieron fe. ¿Cuál fue el beneficio que obtuvieron? Que aparezca acá en la Biblia, ¿no? No que tuvo uno que ustedes se imaginen, sino uno que aparezca acá en Hebreos 11. Por ejemplo, yo les digo uno que nos toca a nosotros, ¿no? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuál es el beneficio de la fe en este caso para nosotros? Que la fe a nosotros nos ha dado el entendimiento de cómo fue hecho todo. La mayoría de la gente que anda allá afuera no sabe si creer en el Big Bang, en qué creer, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Si tuvimos otras vidas, si ahora estamos viviendo una vida nueva, si reencarnamos, después vamos a reencarnar en una flor, en un perro. La gente tiene un montón de ideas raras. En cambio nosotros, por la fe, leemos la palabra y entendemos cuál es la razón por la cual fue hecho el universo. Entonces eso es un beneficio de la fe. Yo ya no tengo que devanarme los sesos pensando de dónde salí y a dónde voy, porque la Biblia me lo dice claramente y yo lo puedo entender. Este es un beneficio que produjo en mí la fe. ¿Sí? Es un beneficio y yo lo cuento como beneficio. Bueno, ¿qué otros beneficios vemos? Abraham iba a tener la tierra. Muy bien, Abraham justamente por creerle a Dios, Dios le dio la tierra. Y la descendencia que iba a ser el pueblo de... Y se la dio la tierra para él y para su descendencia. Muy bien. Aparte tuvo descendencia. Le creyó a Dios y Dios le dio descendencia. ¿Sí? Noé salvó a su familia de que murieran ahogados. Noé por su fe salvó a su familia de que murieran ahogados cuando todo el mundo murió ahogado. ¿Es un beneficio o no? Pavada de beneficio. ¿Sí? ¿Qué otro beneficio vemos? Después nombró a los profetas, por ejemplo, a Daniel con el león. Daniel, que por su fe Dios lo protegió del león. Muy bien. ¿Qué más? Moisés también. Muy bien. Fue, al ser escondido no. Muy bien. Salvó por la fe de su madre, ¿sí? Por la fe de su madre, la vida de Moisés fue salvada, ¿sí? De Sara también decían. De Sara, ¿sí? Que le creyó a Dios, ¿eh? Cuando era difícil creer. Cuando era difícil creerle, cuando ella era una mujer que ya no podía tener hijos, ¿sí? David fue el rey que mató a Goliat por Bueno, la fe que tenía. todo lo que Dios hizo con David a través de la fe que tenía ese muchacho, ¿sí? Entonces, estos héroes de la fe obtuvieron de su fe un beneficio, ¿sí? Por eso que Dios, cuando nos habla de la fe en la palabra, en ningún momento nos pide una fe ciega. Justamente el capítulo de la Biblia que se titula La fe, ¿no?, que habla de la fe, nos está hablando de los héroes de la fe y de los beneficios que vienen por tener fe, ¿sí? Porque nosotros sabemos que si nosotros tenemos fe, vamos a obtener algo, ¿sí? Si yo tengo fe en la provisión de Dios, ¿no?, que dice que no hay justo desamparado en la tierra ni su descendencia que mendigue pan. Yo tengo fe en eso, entonces Dios va a proveer para mis necesidades, ¿sí? Si yo tengo fe
¿no? Tengo una enfermedad incurable y tengo fe en que Dios puede obrar de forma sobrenatural para sanarme, ¿sí? Dios va a obrar. Y así en todos los ámbitos de nuestra vida. Como yo les decía a ustedes, no solamente nosotros tenemos que probar a Dios con nuestra fe en las cosas grandes, en lo grande, sino aún en lo pequeño, en las pequeñas cosas, ¿no? Yo les comentaba lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? Cuando yo tengo que buscar algo y no tengo tiempo, le digo, Señor, decime dónde está, porque... Sí, yo también hago eso. Entonces, la fe nos es útil para nuestra vida diaria, ¿sí? Y para un montón de cosas. Entonces, este capítulo de Hebreos nos fortalece, ¿no? Respecto de que la fe tiene para nosotros beneficios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero tener fe trae beneficios, ¿sí? Ahora, el beneficio más grande del que habla Hebreos 11, en todo el desarrollo, porque lleva una idea, todo Hebreos, y la idea termina diciendo que ninguno de todos estos hombres vieron, ¿no?, el final, ¿no?, la promesa final de Dios, el premio final de Dios, ¿sí? Que cuando vino Jesucristo lo reveló que el destino del hombre era un destino eterno con Dios, ¿sí? Que nos empezó a hablar del cielo. Jesús vino a decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso que le costó tanto a los judíos entender que Jesús no hizo una rebelión contra Roma. Claro, porque no creían que el reino iba a estar acá. Claro, el reino iba a estar acá en la tierra. Y cuando vino Jesús y le amplió la revelación y le mostró cuál era el destino del cristiano, a dónde íbamos, ¿no? Ni hablemos de Apocalipsis, que nos habla en detalle cómo es el cielo, todas las cartas de Pablo, toda esa revelación, ellos no la tuvieron. Ellos con muy poquita revelación, muy poquitas promesas de Dios puntuales, ellos avanzaban y dirigían su vida, ¿sí? Nosotros tenemos la promesa de Dios de que Dios nos va a premiar con una vida eterna, ¿sí? Y eso es un plus para nuestra vida cristiana, ¿sí? El hecho de la salvación que Dios nos ofrece, ¿sí? Por eso decimos que la fe es una actitud, ¿sí?, espiritual que nos hace aptos para poder ser salvos. Porque si no tenemos fe, es imposible que alcancemos la salvación. Y decíamos que el anciano Santiago, al escribir su carta, ¿sí?, estaba muy preocupado porque veía en la iglesia que la gente de la iglesia tenía fe. Pero esa fe era de muy mala calidad. Era de tan mala calidad que no le iba a servir a la gente para salvarse. Que la gente iba a estar en la iglesia equivocada, viviendo una vida cristiana equivocada, ¿sí?, haciendo acepción de personas, viviendo en sus pecados, ¿sí?, y confiada de que se iba a ir al cielo. Y entonces dice, tengan cuidado porque esa fe que ustedes tienen, ¿sí?, no es de buena calidad. Vamos a revisarla, y por eso él escribe esa carta. Y esta es la tragedia del cristianismo, el tener un cristianismo teórico, ¿sí? Que nosotros vivamos un cristianismo teórico, en el cual nosotros conocemos la palabra, ¿sí? Algunos, otros que saben 3 o 4 versículos de memoria y creen que ya conocen la palabra, ¿sí? Conocemos la palabra, vamos a la iglesia donde se predica el evangelio de salvación, ¿sí? Escuchamos el evangelio de salvación, hablamos del evangelio de salvación, pero ese evangelio de salvación no se hace efectivo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no tengo la fe necesaria, la calidad de fe necesaria para que eso produzca en mi vida salvación. Y esto es una tragedia, ¿sí? A mí siempre que me invitan a predicar a alguna iglesia nueva, voy con este mensaje, ¿no? Y les digo, hermano, ¿no habrá entre ustedes alguno que cree que es cristiano, que cree que es salvo? Y hace años que está dentro de la iglesia y jamás se ha arrepentido, jamás ha llegado a los pies de Cristo, jamás ha tenido la fe necesaria para creer que la sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar los pecados.
se sabe el vocabulario de la iglesia, habla como hablan todos los otros, ¿sí? Usa las mismas palabras, hace los mismos gestos, canta las mismas canciones, ¿sí? Se saluda de la misma manera, pero jamás tuvo la fe necesaria para nacer de nuevo, para ser hecho un hijo de Dios, ¿sí? Y a veces nosotros en las iglesias, los pastores, ¿sí? Somos los culpables de esto, ¿no? Y yo no quiero llegar a la presencia de Dios y que me diga, vos llegaste, estuviste toda la vida predicando, pavada, y la gente se perdía porque no escuchaba el mensaje de salvación. Así que nosotros siempre tenemos que insistirle a la gente que no es cuestión de ir a la iglesia, ¿sí? Porque esto de congregarse es un versículo en hebreo justamente. Lo importante es arrepentirse y creer, tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y esa fe tiene que ser verdadera. Entonces Santiago hace el planteo. Vamos a Santiago, que es el libro que estamos estudiando. Y hoy vamos a leer solamente un versículo, ¿sí? Santiago capítulo 2. El versículo 14. ¿Alguien quiere leerlo fuerte? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Muy bien. Dos preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el provecho, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, cuál es el provecho que tiene tu fe para vos? ¿De qué te aprovecha tu fe? Por más que no nos guste mucho esto, la palabra aprovechar, porque uno Claro, piensa queda que medio- parece que uno cuando se aprovecha se está abusando de otro, ¿no? Pero se refiere al provecho que recibís vos por tu fe, ¿sí? ¿Qué es lo que puede comprar tu fe? ¿Cuál es lo que se te da en devolución por tu fe? ¿Sí? ¿Qué le aprovechará? ¿Sí? Es la primera pregunta. Y la segunda la pregunta es, ¿podrá la fe esa que tiene comprar la salvación? ¿Alcanzará la fe para llegar a ser salvo? ¿Le servirá? ¿Sí? Y ya decíamos que Santiago veía el problema en la iglesia, ¿sí? Veía el problema en la iglesia. Nosotros tenemos en la Biblia muchos versículos que nos habla que la salvación es por fe, ¿sí? Cuando uno lee Santiago a la ligera, le parece que Santiago está cuestionando este tema de la salvación por fe. Y dice, no, la salvación no es por fe, es por fe más obras. Pero nosotros vamos a darnos cuenta ahora que lo que dice Santiago es que si vos tenés una fe verdadera, no hay más remedio, es indefectible que tu fe produzca obra. Si tu fe no produce obra, si no produce cambio, ¿no? Ya les dijo antes, si ustedes dicen que son cristianos y tienen fe y andan discriminando a la gente, les parece que la fe de ustedes no sirve. Y después dice, si ustedes dicen que tienen fe, pero viven en pecado y eso no los incomoda para nada, revisen su fe porque me parece que su fe no sirve. Y ahora les va a decir, si ustedes tienen fe, pero su fe no produce en ustedes obras, revisen su fe porque su fe no sirve, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos clásicos de salvación por fe. El que conocemos, Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1. Y 2. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En estos dos versículos tenemos toda la ensalada, todos los ingredientes de la salvación, ¿sí? Nos habla primero de la justificación, ¿sí?
que nosotros para poder llegar a la presencia de Dios y ser salvos necesitamos ser justificados de nuestros pecados. No quiere decir que somos justos, sino que Dios nos justifica a través del sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Después dice que esta justificación produce paz para con Dios. ¿Sí? Nosotros estábamos en guerras con Dios, éramos enemigos de Dios, y Dios hace la paz con nosotros a través de Jesucristo. Después nos habla, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en un cachito qué significa esto de la gracia, en la cual estamos firmes. Y después dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es la vida eterna. ¿Sí? Ahí tenemos todos los ingredientes. ¿Sí? Somos justificados, ¿sí? Tenemos paz para con Dios, por la fe, pero también por la gracia. Vamos a ver cómo juega eso. Y tenemos la esperanza de que un día nos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Sí? En Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, nos aclara este tema. 2, 8 y 9. Estos son versículos que nosotros los tenemos que saber de memoria. ¿Sí? Si nosotros queremos testificarle a la gente y darle el plan de salvación y que la palabra de Dios produzca fe en su vida, nosotros tenemos que decirle la palabra de Dios. Como no podemos andar a veces con la Biblia para todos lados, ¿sí? Tenemos que saber los textos de memoria. Entonces le decimos a la gente lo que la Biblia dice, no nuestras palabras, porque nosotros cuando empezamos con nuestras palabras nos enredamos, ¿sí? Pero lo que produce fe en la vida de las personas es la palabra de Dios. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Lo que entra y penetra hasta partir los tuétanos no es nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Entonces tenemos que saberlo. ¿Sí? Dice el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice esta frase que todos conocemos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos, presten atención, acá viene la parte importante. Dijimos que la fe es una actitud espiritual que nos hace aptos para ser salvos. ¿Sí? Dijimos eso, que es una actitud nuestra que debemos tener nosotros. ¿Qué es la gracia? ¿Una actitud de quién? De Dios. Es una actitud de Dios. Entonces, para que se dé la salvación tiene que haber dos actitudes. Una de Dios y otra nuestra. La de Dios está siempre, es una promesa de Dios. ¿Sí? Él ahora abrió la puerta de la gracia. La gracia de Dios está vigente. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede negarse a sí mismo. O sea que la actitud de Dios la vamos a encontrar siempre. ¿Sí? El ingrediente, ese ingrediente de la gracia de Dios lo vamos a encontrar siempre. En este periodo va a llegar un momento que la gracia se va a terminar. ¿Sí? Hubo un tiempo que no hubo gracia. Hubo la ley. Ahora está la gracia. La gracia se abrió y Dios tiene la actitud de graciosamente, perdónenme el término, pero es así, graciosamente dejarnos llegar a su presencia. ¿Sí? Es su actitud. Ahora necesitamos una actitud de nuestra parte y esa actitud es la fe. ¿Sí? Entonces ahí se juntan esas dos y podemos decir lo que dice ahí. Somos salvos por gracia, que es la actitud de Dios, pero por medio de la fe. Por gracia, la gracia de Dios, por medio de la fe nuestra. ¿Puede Dios tener fe por nosotros? No puede. Siempre recalcamos que hay cosas que Dios omnipotente no puede. ¿Sí? Dios no puede negarse a sí mismo. La palabra de Dios lo dice. ¿Sí? Dios no puede pecar. Porque su naturaleza es de ser santo. Dios no puede tener fe por nosotros. ¿Sí? No puede tener fe por nosotros. Entonces, ¿cómo produce Dios la fe en nosotros? Bueno, a través de su palabra. ¿Sí? A través de la palabra de Dios, Dios produce fe en nosotros.
Y una vez que están dados los dos ingredientes, la gracia de Dios y la fe en nosotros, se produce la salvación. Una pregunta de que Sí. Osvaldo. Si una persona tiene periodos en que su fe merma, digamos, ¿no? Por más que Dios no puede hacer que uno tenga fe, uno puede en oración pedirle a Dios que le, o sea, no que le dé fe, pero que le fortalezca su fe. Sí, por supuesto. Por supuesto que Puede, puede puede pedir. pedir. Por supuesto, sí. Porque uno tiene Pero, como tiene dice subida y Santiago, bajada. como dice Santiago, pida con fe, no dudando Claro, nada. claro. Y claro. Claro, sí, Por eso. claro, Entonces porque es vos una tenés... contradicción. claro. ¿Eh? Es una contradicción. Sí, bueno, pero es una contradicción, pero es el mandato de Dios. Dios te dice, vos no tenés fe, pero vos tenés que pedirle a Dios que te amplíe la fe. ¿Cómo actúa Dios sobre nuestra fe? ¿Cómo actúa Dios sobre nuestra fe? Bueno, como dijimos al principio, a través del provecho de nuestra fe. Nosotros recibimos beneficios con nuestra fe. Como somos seres básicamente interesados, Dios actúa sobre nosotros, ¿no? Dándonos cosas a través de la fe, ¿sí? Beneficios a través de la fe, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de ver lo que Dios nos da, ¿sí? Porque hay veces que nosotros no vemos como Dios nos da. Nos pasa como el famoso cuento ese del inundado que estaba arriba del techo y vino y le pedía a Dios que lo ayude, ¿no? Los Entonces auxilios. pedía a Dios, Señor, salvame de esta situación, ¿viste? Viene uno en una lancha y le dice, súbase a la lancha. No, estoy esperando que Dios me va a salvar. ¿No? Viene otro en un helicóptero, dice, súbase que lo vamos a salvar. No, estoy esperando de que Dios me va a salvar, ¿no? Y bueno, y se ahoga y después llega la presencia de Dios y dice, Dios, no me ayudaste. ¿Cómo no te ayudé? Te mandé una lancha, un helicóptero, ¿no? Y a veces no vemos nosotros cuando Dios actúa, ¿sí? Actúa. Nosotros a veces esperamos cosas espectaculares de Dios, ¿no? Siempre estamos esperando el rayo, la luz, ¿no? Y Dios a veces nos manda una enfermedad. Estamos esperando el rayo y nos manda una enfermedad, ¿no? Estamos esperando que Dios desembarque llegue con un camión de mercadería a nuestra casa y Dios nos manda un trabajo, ¿no? Y dice, no, pero yo quería mercadería, Señor, no un trabajo, ¿no? No, después cuando hacemos cosas importantes o no sé, en el caso de que estudias, sacás buenas notas, vos le pediste y después sí, y bueno, pero viste qué groso que soy. Claro, O sea, después te agrandás vos por lo que hiciste vos, sí. A veces pasa. Depende del tiempo también que pasemos leyendo la palabra, porque si no la leemos, ¿cómo vamos a Bueno, saber? exactamente. Depende de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, ¿no? De nuestro tiempo en la presencia de Dios. Romanos dice que la fe viene por oír la palabra. O sea que Claro. si uno tiene poca fe, pedirle a Dios fe es como pedirle algo. Pero la palabra dice que uno tiene que la fe viene por oír la palabra. Así que cuando uno se ve que está flojito en fe, tiene que leer más la palabra. Bueno, eso, tiene que leer la palabra y como decimos siempre, gracias Juan, debemos exponernos a la palabra. O sea, lo peor que nosotros podemos hacer cuando nuestra fe flaquea es dispararle a las reuniones, ¿no? Por mal que mal escuchar la palabra, ¿eh? Uno tiene que ir y exponerse a la palabra, porque el Espíritu Santo actúa a través de la palabra. Entonces, si yo le disparo a la palabra, porque No estoy, leo la palabra. no, estoy desanimado, no quiero ir a la iglesia. No, ese es el momento donde vos Claro, tenés que ir y exponerte. no ir hasta que tenga fe para Claro, ir a tomar. claro, porque evidentemente que Claro, porque eso es lo que está es diciendo él. como decir, bueno, cuando me sienta bien voy a ir al médico. Entonces ¿no? peor. Muy bien. No, pero Bueno. a mí me pasa eso, de cuando me siento bien voy al médico, ¿no? Yo lo hago. También, cuando Bueno. uno se siente bien tiene que ir al médico, Claro. porque se siente mal Pero también. no, eso sí. Los Claro. chequeos anuales. Evidentemente que Dios ha inventado, porque la iglesia es un invento de Dios, Dios la ha creado con un propósito, ¿sí? Y Él ha dejado y se ha tomado el trabajo de preservar su palabra durante milenios con un propósito. Y si Dios inventó la iglesia y preservó su palabra, nosotros tenemos que utilizar los remedios que Dios nos da. Y Dios nos dejó su Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo mora en la vida de mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que me va a bendecir a mí, que va a llenar mi vida?
el Espíritu Santo, la comunión con mis hermanos, la palabra. Entonces, si yo, en vez de eso, me quedo viendo una película en la tele tirado en la cama, o un partido de fútbol, ¿no? En mi caso de Independiente, que seguramente me va a deprimir más, y no voy a la iglesia, Si Dios lo ayuda, va a ganar claro, el momento. entonces me va a ir peor, ¿sí? Me va a ir peor. Entonces, evidentemente, Tengo ánimo para abrir la Biblia. no tengo ánimo, por supuesto, ¿no? Evidentemente que si yo hago todas las cosas al revés de lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer, me va a ir todo para atrás. Al revés me va a ir. Después, yo por ejemplo, cuando veo como que estoy mal o como decir, yo no puedo pedir fe por mí mismo, por eso por ahí cuando estoy mal, le pido a un hermano que ore pidiendo fuerza para mí. O sea, porque como yo recién pensaba, yo si lo que quiero pedir es fe, evidentemente tampoco tengo fe como para pedirlo y que se cumpla. Entonces, por ahí le pedí a un hermano que ore por vos, que a lo mejor está más fuerte en la fe y puede orar por vos en ese momento. No, seguramente que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llevar la carga unos a los otros, tenemos que animarnos unos a otros, exhortarnos y orar uno por otro para que seamos sanados, ¿sí? Entonces este interactuar de la iglesia, ¿sí? Produce este fortalecimiento de nuestra fe. Por eso que nosotros debemos mantenernos unidos como iglesia. ¿Qué hacía la iglesia cuando estaba bajo persecución? Se reúne, donde sea, abajo de la tierra, donde sea, hay que estar juntos, ¿no? La fortaleza está en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para que realmente nosotros podamos fortalecernos, lo dice las coyunturas bien unidas, dice Pablo. Tiene que estar todo bien unido. Y los otros que se pongan de acuerdo para orar. Para orar Claro, ya eso está, queda así, dice ¿no? el Señor, está la promesa, ¿no? De que Él va a estar ahí en medio de... En Pero medio. el alabar, el cantar, eso te ayuda un montón. También, por supuesto. Te levanta y a veces ni llamás a tu hermano para que ore por vos, porque te escuchás una canción de Gladys Muñoz. Promocionando. Bueno, Un chivo. entonces tenemos en claro, porque ahora ya Santiago dice que hay fe de malas calidades, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, que hay fe de malas calidades. Santiago dice que esa actitud que nosotros necesitamos para ser salvos, ¿sí? Esa actitud tenemos que probarla, ¿sí? Nosotros tenemos que probarla. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablábamos de la ropa de buena calidad y de mala calidad, ¿no? Nosotros podemos comprar una ropa que a nosotros nos parece bárbara, después la metemos en el lavarropa, la lavamos y se nos achica, y yo me acuerdo cuando yo era soltero y vivía con mi mamá y estaba de novio con Miriam, mi mamá era de la costumbre de lavar mis pullovers constantemente, mis pullovers de lana, con agua caliente, ¿no? Se iban haciendo chicos. Yo era flaquito, pero ya no podía Ya no entraba en el pullover. ni respirar, ¿no? Dice, por ahí si ven alguna foto de cuando yo era soltero, me van a ver con unos pullovers. Tenemos que... Hay ropa, ¿no? Que uno la tiene durante años y se mantiene siempre igual, ¿sí? Siempre igual. Y otra, que es de mala calidad, que es para zafar del momento, la compramos en el momento para zafar, pero no va a durar unos meses, ¿no? Sabemos que hay remeras que nosotros la compramos y nos duran un verano y se acabó la remera, ¿sí? No sirve más. Entonces, dice Santiago, la fe puede ser de buena calidad u ordinaria, ¿no? De mala calidad. Y hay formas de probarla, ¿sí? Entonces, todo el libro de Santiago es sobre lo mismo, ¿sí? Dijimos que él vuelve y vuelve y vuelve. Entonces empezó con el tema de que los que no tenían gozo, que el hombre de doble ánimo, que los pobres y los ricos, y que, bueno, qué sé yo, ¿no? Que hacer acepción de personas, que el pecado, y ahora entra en el tema de las obras, ¿no? Entonces dice, bueno, si ustedes quieren saber si su fe es de calidad, bueno, ahora vamos a probarlo con el tema de las obras, ¿sí?
Pero para saber cómo tenemos que probar nuestra fe a través del tema de las obras, tenemos que saber a qué se refiere la Biblia cuando habla de obras, ¿sí? Porque hay muchas cosas a que la Biblia llama obras, ¿sí? Y algunas se refieren a esto que produce la fe, ¿sí? Y otras que no, ¿sí? Y aparte las obras son muy diversas. Yo rápidamente les voy a leer, no hace falta que busquen los textos, pero yo se los voy a leer, ¿no? Pero dice, por ejemplo en Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Esto que se refiere acá en Mateo, que alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿sí? Esto se refiere a nuestro testimonio, nuestra manera de andar, nuestra manera de actuar. Aquí las obras se refieren a nuestra manera normal de vivir, ¿sí? Que los hombres al vernos, con qué ánimo estamos, cómo hablamos, cómo contestamos, cómo trabajamos, ¿no? Ellos puedan dar gloria a Dios por nuestra vida, ¿sí? Así que las obras son nuestro comportamiento en general, en el caso de este versículo, ¿sí? Después dice, por ejemplo, así que todo lo que os digan que guardéis, se refiere a los fariseos, ¿sí? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, ¿sí? Entonces, en el cristiano esto no tiene que ser así, ¿sí? Entonces, lo que decimos tiene que ser exactamente igual que lo que hacemos, ¿sí? Entonces, en nuestra vida tiene que haber coherencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de obra, también hablamos de coherencia entre lo que decimos con nuestra boca y lo que hacemos, ¿sí? Porque nosotros siempre tenemos buenos consejos para los otros y cosas que tienen que hacer los otros, pero no lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre vemos, el ejemplo más práctico es en el tránsito, y yo siempre tomo el tema del tránsito por lo mismo. Nosotros sabemos cómo tienen que manejar los otros, pero cuando lo hacemos nosotros, esas infracciones que vemos en los otros, no somos tan duros con nosotros como con los otros. Muy bien. Dice también de los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ¿sí? Ensanchan sus filacterias, las filacterias eran esas cajitas que se ponían acá entre medio de la frente, donde ponían texto de la palabra de Dios, porque como hay un versículo en Deuteronomio que dice que hay que poner la ley entre los ojos, ellos se la mandaban acá en una cajita, ¿no? En realidad tenía que estar dentro de la cabeza la ley, no entre los ojos, ¿sí? Y no se le podía hablar con mucha metáfora. No, porque eso tomaban todo literal, ¿sí? Y después se extendían los flecos de sus mantos porque eso le daba un halo de santidad, ¿no? Cuando ellos se movían, parecían que andaban, eran hombres muy... Bueno, es lo que vemos habitualmente en los sacerdotes de la Iglesia Católica. A medida, nosotros tenemos un cura de barrio que anda con una sotana negra, pobrecito, y a medida que va subiendo en la categoría terminan cosa de oro, unos gorros así, ¿no? Entonces, todas... o las ínfulas, ¿no? Que son esa bufandita que usa el sacerdote, se llama ínfula, ¿sí? Esas rojas, ¿sí? Sí, eso se llama ínfula. Y por eso de ahí sale la palabra tener muchas ínfulas. Ínfula como está... ¿Sí? Claro. Entonces, ¿no? los fariseos se daban muchas ínfulas por la manera de vestirse y qué sé yo. Pero todo esto era como un cotillón, ¿no? Como un adorno que se ponía para parecer más santo, ¿sí? Entonces ellos dice este versículo, hacen todas sus obras, este tipo de obra, este tipo de cotillón, de adorno, ¿sí? Para ser visto de los hombres. Entonces, la Biblia también cuando habla de obra a veces se refiere a cosas que nosotros hacemos para ser vistos, ¿sí? Ojo, cosas que hacemos para ser vistos de los demás, ¿sí? Después dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿A qué se refiere acá? La palabra obras. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus acciones. Pecados. Pecados. Acá la palabra obras significa pecados. Así que tenemos que tener cuidado, ¿no? Que la Biblia usa la palabra obra para muchas cosas, en este caso las obras de las tinieblas, ¿sí?
A veces vemos la brujería, los pactos con el diablo, todo tipo de pecado, son las obras de las tinieblas, ¿sí? Después dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, decía Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿sí?, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Jesús hacía obras que Juan el Bautista no hacía. Por ejemplo, milagros. Juan el Bautista hacía milagros, no hacía milagros. Juan el Bautista decía a la gente, arrepiéntanse, y lo bautizaba. Ese era su papel, su obra. Pero Jesucristo hacía milagros. Así que la Biblia, cuando habla de obras, también se refiere a los milagros. ¿Sí? A los milagros. Fíjense, porque después vamos a ver que si nuestra fe tiene obras. Cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver qué pasa con los milagros. ¿Sí? Después dice, por ejemplo en Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? ¿A qué se referirá con las obras de la ley? Los pecados, o sea, los mandamientos. ¿Sacrificio? Puede ser los sacrificios, ¿qué más? Los mandamientos de... Cumplir los mandamientos, pero ¿de qué manera? Sí, para cumplirlo. Para cumplirlo nada más, de una manera Claro, religiosa. claro. Entonces, como decía el joven rico, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, y hacerlo de una manera religiosa. ¿Sí? A eso se llama en la Biblia las obras de la ley. Muy bien. Después dice, porque si vivís conforme a la carne, dice también en Romanos, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá otra vez se vuelve a referir al pecado. Las obras de la carne. ¿Sí? Las obras de la carne son el pecado. Muy bien. Dice, a ver, vamos a buscar otro, vamos a saltearnos algunos. Dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Sí? Las obras, y acá ya vamos aclarando la cosa, las obras que debe producir nuestra fe son las obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Son las obras que están dentro del propósito de Dios. ¿Sí? Porque evidentemente que nosotros podemos hacer muchas obras buenas a los ojos de los hombres, pero que no están en el propósito de Dios. ¿Sí? Hay muchas iglesias cristianas que se dedican a hacer buenas obras, pero fuera del propósito de Dios. Porque si yo me dedico a hacer buenas obras solamente, vamos a suponer, poner un comedor de niños, una casa para ancianos o lo que sea, pero me olvido que la tarea principal de la iglesia es predicar el evangelio y llevarle la salvación a esas almas, entonces esas obras no son las que están dentro del propósito de Dios, son obras humanas, pero no están dentro del propósito de Dios. Dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en esas buenas obras, ¿sí? Después, por ejemplo, en Timoteo dice que tenga testimonio de buenas obras. Se refiere a las mujeres de la iglesia, las damas, las dorcas de la iglesia. ¿Sí? Las locas, las ¿Sí? locas. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué mencionan las mujeres? ¿Por qué menciona a las mujeres? Porque las mujeres son muy importantes, ¿no? Dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos... escuchen cuáles son las buenas obras, ¿eh? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Sí? Entonces acá ya empieza a enumerar cosas, ¿sí? Concretas. ¿Sí? Por ejemplo, la hospitalidad. ¿Sí? Una buena obra en el cristiano, no solamente en las mujeres, porque la mujer para ser hospitalaria generalmente necesita el consentimiento de su marido. ¿Sí? La hospitalidad es un mandato de Dios, ¿sí? Es un mandato de Dios y es algo que, una buena obra que Dios preparó de antemano para nosotros. Dice que algunos, por ser hospitalarios, ¿qué pasó? ¿Hospedaron? Ángeles. Ángeles, ¿sí? Entonces, la hospitalidad es una buena obra. Después dice también Timoteo, asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera
no pueden permanecer ocultas. ¿Sí? Dice que las buenas obras se hacen como manifiestas. Y las otras, las malas obras, también. También. Dice que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Si nosotros hacemos una buena obra, ¿no? Y humildemente decimos, bueno, pero esta buena obra va a quedar en secreto, nadie se va a enterar. No, Dios se va a encargar de hacerla manifiesta. Él la va a hacer aparecer porque Él tiene un propósito para las buenas obras, ¿no? Entonces, en algún momento algún hermano va a decir, Señor, te doy gracias por lo que vos hiciste, ¿sí? Por lo que hiciste a través del hermano aquel, pues me ayudaste, ¿no? Entonces, uno hace una buena obra pensando que lo hace para el Señor, pero bueno, el Señor también un día la saca a la luz, ¿sí? Esa buena obra. También si hace una mala obra, la va a sacar a la luz. ¿Sí? Se va a hacer manifiesta, se va a revelar. Yo me acuerdo cuando Don Leo, bien o mal, hizo esa rampa para entrar al templo. Sí. Y la rampa que él hizo hace, no sé, 5 años Ahí atrás. está, y sigue siendo Don Leo ya falleció hace como 2 años, pero la rampa sigue estando. Sí. Bien o mal, despareja o sin esta pareja, es la que todavía seguimos usando. Varias sillas de ruedas han pasado por esa rampa. A mí me pasó una vez que también hice algo y no quería que sepa nadie. Y después me llamaban porque me dice, tuve un problema con esto que vos... Y cómo sabía que era yo el que... ¿Qué cosa? Y me llamaba a mí para que le vaya a rezar. Pero tenía la bola de cristal. Se manifestó. Muy bien, después le dice en Tito, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, y le tira un par, ¿sí? Le tira un par de buenas obras. En la enseñanza, ojo acá los maestros, mostrando integridad y seriedad, ¿sí? Buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad, ¿sí? También dice Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, en la intención de Dios, redimirnos de toda iniquidad, la salvación ya la tenemos, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, ¿sí? Celoso de buenas obras, ¿Vieron que alguna vez hablamos de que hay un celo bueno y hay un celo malo, un celo destructivo y un celo malo? El pueblo de Dios tiene que ser celoso de buenas obras, ¿sí? Estar anhelando constantemente producir para el Señor buenas obras, ¿sí? También le dice a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los que tienen ya la fe, procuren ocuparse en buenas obras, ¿sí? El diablo adora el aburrimiento. Le encanta el aburrimiento, ¿sí? Porque sabe que cuando un hombre o una mujer están aburridos, son la presa más fácil. Si vos no tenés nada que hacer, cuidado, porque ahí el diablo te va a venir a atacar. Entonces, Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Decirle a los hermanos que se ocupen en buenas obras, que estén ocupados todo el tiempo, siempre hay algo para hacer, bueno, para el Señor, siempre hay algo, siempre hay alguien a quien ayudar, alguien visitar, ¿sí? Por quien ir a orar, ¿sí? El hospital está siempre lleno de enfermos, el asilo de ancianos siempre tiene ancianos, En la iglesia siempre hay algo para arreglar, siempre hay algo para limpiar, ¿sí? Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, ¿sí? Alguien a quien ir a compartirle el evangelio a su casa o invitar a nuestra casa, ¿sí? Mantenernos ocupados, llegar a la cama, planchado, Feliz de haber servido en algo. planchado y feliz de haber servido, Cansado porque estuviste subiendo, ocupado, sí. Aunque llegue arrugado, pero Oxidado. sí, ya terminamos. Pero esto está re bueno, porque viste que hasta yo, toda la vida no han hablado de las buenas obras. Y uno cree, como otras iglesias, que las buenas obras son levantar iglesias, locales, todo ese tipo de cosas. Sí, o poner plata. Claro. Sí. Y sí, porque yo lo que yo te estoy diciendo, seguramente varios de aquí seguramente lo pensaban, pero está re bueno.
Muy bien. Y dice en hebreo, y es el último que vamos a leer, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es la tarea de la iglesia y de la comunión de la iglesia que nosotros cuando nos encontremos nos estimulemos a las buenas obras. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Sí? Acá tenemos nuestra hermana Magdalena, se las presento, es de Chile. No sé exactamente de qué ciudad, pero del norte de Chile. Pero a los pastores, ¿sí? A los pastores nos gastan la mitad del tiempo, el 50% de nuestro tiempo de servicio lo gastamos en hermanos que vienen a pedir que nos ocupemos de ellos. ¿Sí? Y nos ocupamos de ellos y nos ocupamos de ellos este año, el año que viene, el próximo año, el otro año, el otro y el otro y el otro. ¿Sí? Y dice el Señor que la iglesia está también para estimularnos los unos a los otros para ocuparnos en buenas obras. ¿Sí? Los deprimidos, ¿sí? Aquellos de doble ánimo que estuvimos hablando también al principio, que generalmente tienen estos grandes periodos de depresión, que el mundo hoy por hoy lo llama bipolares, pero la Biblia lo llama claramente gente de doble ánimo, ¿sí? Que es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Solucionaría su problema si se ocuparan de los demás, si se dejaran de ocupar de ellos y de pedir que todo el mundo se ocupe de ellos. Hay que ocuparse del otro, ¿sí? Entonces uno no tiene tiempo, porque seguramente que si todos nosotros tenemos algún motivo por el cual deprimirnos, todos nosotros tenemos, ¿no? Y el día y el momento y la hora en que nosotros nos estacionamos sobre el motivo que tenemos para deprimirnos, el diablo viene y te dice, quédate ahí. Quédate ahí. Así me gustas. Así me gusta, ahí está, empantanado. Ese es el lugar, ¿sí? Porque ahí te volvés un perfecto inútil. No vas a hacer nada para el Señor en ese lugar, ¿sí? Entonces, la tarea de la iglesia es, ¿no? Animarse. Entonces cuando viene un hermano y dice, no, porque yo, ¿viste cuál es mi problema? Ya conocés cuál es mi problema, lo sabe toda la iglesia tu problema. ¿No? Porque hace años que venís con el mismo problema. Ya lo conocen todos, ¿no? ¿Por qué no te ocupás de otro? ¿Por qué no vas a visitar a este? ¿Y por qué no vas a hacer aquello? ¿Por qué no te vas a una de las horas felices? ¿O por qué no vas a ayudar a una clase de la escuela dominical? ¿Por qué no venís al ensayo del grupo Alabanza y venís a cantar? ¿Por qué no te juntás con Susana y venís a limpiar la iglesia? ¿O te juntás con fulano y vas a visitar a los enfermos? ¿O te vas a los distintos estudios bíblicos que hay en los barrios a colaborar con las visitas que vienen allá? ¿No? ¿Por qué no te ocupás de algo? ¿Sí? Bueno, todo esto que nosotros vimos, y muchas otras más que no tenemos tiempo de leer, es lo que la Biblia llama obras, ¿no? Hay obras de todo tipo, desde la obra de la carne, las obras de las tinieblas, a las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. La pregunta de Santiago que hoy no vamos a contestar, es, si vos tenés una fe y tu fe no tiene obras, estas obras que vienen de Dios, estas obras que Dios preparó de antemano para que vos anduvieses en ellas, si en tu vida no se ven estas obras, ninguna, nada, ¿vos tenés una fe de la calidad necesaria para ser salvo? ¿O tendrás que diagnosticarte y ver si realmente algún día te arrepentiste y naciste de nuevo? ¿Habrás pasado por la experiencia de un nuevo nacimiento? ¿El Espíritu de Dios realmente mora en tu vida? Porque la Biblia dice que no puede el árbol bueno dar malos frutos, ¿sí? Y si el Espíritu Santo está en tu vida, esto va a producir en tu vida indefectiblemente buenos frutos y buenas obras de todo tipo, desde el hecho de, como hablábamos hoy con Claudio, de transformar nuestra manera de responder, de reaccionar, de contestar, ¿sí?
de obedecer, de sujetarnos, ¿sí? De empezar a ser coherente entre lo que decimos y hacemos, ¿sí? De mantenernos ocupados, de no permitir que el ocio llene nuestra vida de tal manera que el diablo se haga un picnic con nosotros, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que Santiago quiere que nosotros nos planteemos, ¿no? En la semana que viene vamos a seguir leyendo Santiago y vamos a ver cómo él se mete en este tema, porque él realmente está muy preocupado al escribir esta carta, de que la iglesia está llena de gente que no son cristianos. Esa es realmente su preocupación, ¿no? Y con razón, porque esa iglesia que se iba a desarrollar, se iba a transformar en la iglesia católica después se iba a mezclar con el paganismo romano y se iba a hacer toda una iglesia que directamente no conoce a Dios, está en un lugar donde Dios no está, ¿sí? Entonces hacen estas cosas como nombrar Papa Santo y cosas por el estilo. Festejar la resurrección de Cristo con un baile. Bueno, o el carnaval que también tiene. Bueno, todo este tipo de cosas, Santiago proféticamente ya las veía dentro de la iglesia. Si acá hay indicios adentro de la iglesia de que la iglesia se está yendo para el lado de los tomates, ¿sí? Juan también. En el Apocalipsis, no tuvimos tiempo para leer, pero Juan le decía, yo conozco tus obras. ¿No? Yo conozco tus obras. La carta a las 7 iglesias. Claro. Entonces, la iglesia ya se estaba yendo para el lado de los tomates. Ahora, nosotros, como cristianos, que tenemos la ventaja de haber conocido la historia de la iglesia, porque nosotros tenemos una ventaja de saber cuándo la iglesia se desvió, se fue, tenemos que ser lo suficientemente sabios para constantemente estar analizando a la iglesia de Dios y decir, hermanos, nos estamos yendo, paremos, nos estamos yendo, estamos llenando nuestra vida con cosas para mitigar nuestro aburrimiento, porque realmente no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos horas de tele, horas de entretenimiento, horas de pasatiempo, horas de cosas, ¿no? Entonces el diablo ahí se nos mete por todos lados. Hay un montón de obras que hacemos para ser vistos de los hombres, pero las que realmente tenemos que hacer no las hacemos. Decimos cosas que realmente no hacemos, ¿sí? Decimos cosas que realmente no creemos, ¿no? Porque después vamos a ver cómo se cumple en nosotros esto de los milagros, ¿no? Del actuar sobrenatural de Dios. Porque las obras, ¿sí?, que Dios quiere que salgan de nosotros, a veces son obras que tienen que ver con lo terrenal, pero otras veces tienen que ver con lo sobrenatural. Y si yo tengo una fe ordinaria, una fe de morondanga, como la que quiere presentar Santiago, ¿cómo voy a poder actuar para que Dios produzca obras sobrenaturales? ¿Cómo Dios me va a utilizar a mí como instrumento? ¿Sí? Bueno, todas estas cosas las vamos a seguir viendo el miércoles pasado. El que viene. Pasado. Ave María. Bueno, la semana pasada ¿se acuerdan que ustedes habían agregado algún mandamiento que piensan que tendrían que estar agregado a los 10 mandamientos, ¿sí? Y dice que qué ínfula que teníamos. Se debía agregar el mandamiento de administrar bien el tiempo, se debería agregar el mandamiento de pensar antes de actuar, se debía agregar el mandamiento de no gritar sin motivo. Parece que uno muy afectado por los gritos de hoy. Se debería agregar el mandamiento de no victimizarse, de no discriminar y de no prejuzgar, ¿sí? Estos son los mandamientos que ustedes propusieron, que sería importante que estuvieran, sería el 11º mandamiento, ¿no? Si pudiéramos... Eso sin ser de mandamiento hay que cumplir. Hay que cumplirlo igual. Hay que cumplirlo igual. El hecho que ustedes lo hayan puesto ya... Están todos relacionados con los mandamientos que pide Dios. O sea, exactamente. Sí. Exactamente. Es que con los 10 mandamientos encierra todos los demás. Muy bien. Hasta aquí llegamos entonces con este versículo. No contestamos nada,
porque el versículo solamente tiene preguntas. No tiene respuesta. Semana por este mismo canal. Queda el tema de los milagros. Dice, no, la pregunta es, ¿de qué le aprovechará la fe que tiene al cristiano? Y la otra pregunta es, ¿lo podrá salvar esa fe? ¿Esa fe que tiene le servirá para la salvación? ¿Sí? Así que la semana que viene vamos a contestar. Continuará. Así que vamos a terminar con una oración y después están todos invitados a quedarse a comer unas pizzas. Vamos a recordar el Día del Trabajador, a los que nos toca, y los otros pueden compartir con Ahora van a trabajar todos. Bueno, vamos a orar, y dos de ustedes que quieran despedirnos en oración, pueden hacerlo. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Oh, gracias bendito. porque nos mostrás tal cual somos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por nuestra fe, Señor, porque flaqueamos un montón de veces, Señor, y te damos las gracias porque podemos probarnos, Señor, podemos mirar cómo estamos, Señor, y te damos las gracias porque nos das la posibilidad de hacernos ese análisis, Señor. Oh, Padre Santo, sí, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos, Señor, de nuestra vida cada día, para estar siempre sujetos a lo que vos querés para nosotros, Señor, y poder hacer tu voluntad todo el tiempo, Señor. Amén, En Padre. el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, bendito seas. Padre del cielo, te damos gracias porque vos nos revelás en tu palabra cuál es tu buena, perfecta voluntad hacia nuestras vidas. Amén, Padre Santo también nos expone a analizarnos, a ver qué hacemos con nuestra fe. Papá, queremos ser de los hijos tuyos que andan en integridad, que Amén, andan con un corazón Padre, sí, recto Señor. delante tuyo. Por eso, Padre, queremos también aprender a amar a todos, Padre Santo, sin hacer acepción de personas, Padre del cielo, que Oh, queremos bendito. andar en tus leyes, en tus mandamientos, con alegría, con espíritu obediente. Amén, Y también, Padre. Padre Santo, queremos hacer esas obras que vos habéis pensado para cada uno de nosotros, Oh. esas que de antemano vos las tenés ya diseñadas, papá. Queremos ser sensibles a tu voz, a tu llamado, Amén, a la Padre. necesidad de los otros, Padre Santo, para hacer la tarea que vos nos tenés encomendado a cada uno. Papá, Amén, bendito Dios. despierta sensibilidad en nuestras vidas, para que podamos andar cada día con novedad de fe, Padre Santo, sabiendo que vos sos el que produce a nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Amén, Señor, por tu Padre. palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Sí,